¿Y si ese distanciamiento que sientes no fuera pérdida, sino preparación? No un final, sino el intervalo silencioso entre lo que eras y lo que estás llegando a ser. Quizá estás atravesando una etapa en la que todo parece alejarse de ti. Personas, lugares, intereses, incluso tu propio reflejo en el espejo lleva algo de extraño. Es como si, sin aviso, algo empezara a disolverse en tu interior. Y fuera, todo comenzara a parecer distante, frío, desconectado. Hay un dolor en esto, lo sé, un dolor que casi nadie ve, pero que tú sientes cada día, cuando el mundo sigue y ya no puedes seguir igual. Pero ¿y si te dijera que ese dolor no es un error? Que esa sensación de alejamiento es, en realidad, un llamado silencioso de tu alma. Lo que parece aislamiento puede ser expansión. Lo que sientes no es la vida alejándose de ti. Eres tú alejándote de lo que ya no vibra en tu frecuencia. Este proceso, por más solitario que parezca, es profundamente sagrado. Porque no es solo social, es vibracional. Tu campo energético está cambiando. Y cuando eso ocurre, es natural que aquello que antes tenía sentido comience a desmoronarse. No por rechazo, sino por trascendencia. Bruce Lipton explica que nuestras emociones, cuando se sienten con intensidad y verdad, tienen el poder de reescribir nuestra biología. Esto significa que incluso la soledad, cuando se acoge con conciencia, puede convertirse en el primer paso de una nueva programación interior. Estás en transformación. Y como toda transformación profunda, comienza en el silencio. Joe Dispenza afirma que el campo electromagnético de nuestro corazón responde al entorno, pero también lo crea. Cuando empiezas a alejarte, no es solo porque el mundo te rechaza, es porque, energéticamente, te están preparando para algo nuevo. Es como la oruga en el capullo. Para quien lo ve desde fuera, puede parecer que está desapareciendo, pero, en realidad, está en pleno proceso de creación. Se descompone para llegar a ser. En la oscuridad, en el silencio, sin prisa, sin público. Quizá eso sea exactamente lo que te está ocurriendo ahora. No estás perdido. Estás en formación, formando un nuevo ser, una nueva verdad, una nueva manera de existir en el mundo. Y ese proceso, a pesar de ser doloroso, es el presagio del nacimiento de algo mucho mayor. ¿Y si, tras este alejamiento, estuviera naciendo precisamente la versión que viniste a vivir? A veces, el distanciamiento llega sin ser invitado. Personas que antes llenaban tu cotidianeidad comienzan a desaparecer poco a poco. Las conversaciones que antes traían consuelo ahora suenan como ruido. Los espacios en los que solías sentirte en casa pasan a parecer pequeños, como si tu alma intentara moverse más allá de los muros invisibles de tu antigua versión. Y por más que una parte de ti intente resistirse, otra siente que algo ya no encaja. Es como si tu vibración creciera por dentro, incluso cuando el mundo aún no ha cambiado por fuera. Este tipo de silencio es poco comprendido. No es fruto del rechazo o de la inadecuación. Es consecuencia de un movimiento interior profundo. Cuando tu frecuencia empieza a elevarse, todo aquello que vibraba en disonancia con tu nueva energía tiende a alejarse. Es natural. No es un castigo. Es sintonía. No es el mundo abandonándote, sino tú emergiendo de un lugar donde ya no puedes permanecer. Hay belleza en ese vacío, pero también incomodidad, porque el campo energético se ajusta primero, y solo después la realidad acompaña. Por eso hay un tiempo en que todo parece suspendido, como si estuvieras en medio del camino, sin suelo firme atrás ni nueva dirección adelante. Es en ese intervalo cuando muchas personas se pierden. Intentan volver a lo antiguo, forzar la conexión con lo que ya no late, insistir en mantener relaciones que ya no se sostienen. Pero lo antiguo solo ofrecía pertenencia basada en miedo, carencia y repetición. Cuando empiezas a vibrar diferente, el subconsciente se extraña. Intenta sabotear este nuevo movimiento. Trata de hacerte regresar, pero regresar sería empequeñecerte. Regresar sería traicionarte. Bruce Lipton nos enseña que ese malestar emocional
Es una señal clara de que la mente subconsciente está siendo reprogramada. Los patrones que te mantenían atado a lo conocido comienzan a debilitarse, y con ello surge una angustia profunda. Pero esa angustia no es señal de un error, es señal de maduración, porque, al igual que el fruto que madura, tú también empiezas a desprenderte, y ese desprendimiento no es rechazo, sino preparación. Sí, te estás alejando, pero no te estás perdiendo, te estás elevando, te estás transformando, estás dejando atrás lo que ya no resuena, para que surja aquello que finalmente dialogue con tu esencia. Y eso, aunque sea solitario, es el verdadero camino de la expansión, porque antes de llegar a lo nuevo, es preciso honrar el silencio que prepara la travesía. Cuando el silencio de la expansión se instala, trae consigo un dolor difícil de nombrar. No es nostalgia por alguien en concreto, no es soledad en el sentido común de la palabra, es una ausencia que quema por dentro, como si tu alma buscara algo que aún no tiene forma. Y en ese intervalo, tan frágil como sagrado, surge la tentación de volver corriendo a lo conocido. Cualquier conexión parece mejor que el vacío. Cualquier compañía parece mejor que enfrentarse al propio abismo. Pero esa urgencia de llenar el silencio puede ser la trampa más sutil de tu proceso. La mente, acostumbrada a repetir lo familiar, crea atajos para protegerte del dolor. Te sugiere que es mejor estar con alguien, aunque ya no haya sintonía, que estar solo. Trata de convencerte de que esa amistad antigua, ese entorno, ese hábito, aún sirven. Y así, poco a poco, comienzas a intentar vestirte de nuevo con la piel del pasado. Vuelves a recorrer lugares que ya no tienen sentido, fuerzas conversaciones que ya no fluyen, reactivas conexiones que solo existen para evitar el malestar de lo nuevo. Pero lo nuevo no nace de la prisa. Lo nuevo necesita espacio. Necesita ausencia para emerger. Greg Braden enseña que la coherencia entre pensamiento, emoción y energía es esencial para transformar la realidad de dentro hacia afuera. Cuando intentas forzar una reconexión antes de tiempo, generas turbulencia en tu campo vibracional. Esa incoherencia consume energía vital. Empiezas a sentir un cansancio extraño, una irritación difusa, un insomnio sin causa aparente. Es tu cuerpo diciéndote, esto ya no resuena. Y el precio es alto, porque al insistir en mantener presencias artificiales, bloqueas el flujo de lo auténtico. Te distraes de la travesía, aplazas el nacimiento de tu nueva versión. Intentar regresar al viejo mundo es como tratar de entrar otra vez en una casa que ya has superado. Sigue ahí, pero ya no es tu morada. Hay un momento en el que debes permanecer solo, no como castigo, sino por respeto al proceso. Porque el vacío, aunque incómodo, es fértil. Es en él donde el alma aprende a escuchar. Es en él donde el corazón se reorganiza. Y solo después de atravesar ese desierto, sin buscar atajos, aparece el oasis. Porque lo nuevo no llega cuando te distraes del dolor. Llega cuando lo honras, con presencia y valentía. Hay un momento en el viaje en que el silencio empieza a incomodar más que el ruido. Ya te has alejado de casi todo, pero sigues sintiéndote como si estuvieras estancado en un limbo. Y entonces surge una ansiedad casi invisible, la prisa de que algo nuevo ocurra. Una necesidad urgente de volver a la normalidad, de sentir que la vida vuelve a moverse. Esa prisa parece legítima. Al fin y al cabo, el vacío duele. Pero es precisamente ella la que puede sabotear toda la reprogramación vibracional que está en curso. La verdad es que existe una ilusión muy común en el camino espiritual. Creer que la evolución debe ser siempre visible, mensurable, clara, como si el despertar fuera una secuencia lineal de logros y señales. Pero el proceso real es distinto. Está hecho de pausas, de silencios, de noches en las que nada sucede por fuera, pero todo se reconfigura por dentro. Bruce Lipton nos recuerda que el sistema nervioso necesita tiempo y quietud para formar nuevas conexiones sinápticas, y esas conexiones no se construyen con prisas. Florecen en el reposo, en el recogimiento, en la repetición silenciosa de nuevas frecuencias emocionales.
El deseo de dar el siguiente paso puede parecer una actitud proactiva, pero muchas veces es solo la negación de habitar el espacio entre un ciclo que terminó y otro que aún no ha comenzado. La ausencia de estímulo, tan temida por la mente, es en realidad el abono invisible que prepara el terreno del alma para la manifestación de lo nuevo. Es en ese tiempo suspendido cuando los viejos patrones finalmente pierden fuerza. Es cuando no estás haciendo nada que ocurre el verdadero trabajo. Es cuando no hay ruido ni acción que las raíces de lo nuevo se profundizan. Quizá mires tu vida ahora y no veas movimiento. Nada nuevo llegando. Ninguna respuesta clara. Pero, ¿y si ese aparente nada fuera el acontecimiento más importante de tu recorrido? ¿Y si este momento de suspensión fuera exactamente lo que tu alma necesita para realinearse con una nueva frecuencia? Porque lo que se construye en lo invisible sostiene lo que será visible. Y todo cambio verdadero comienza así. Silencioso, imperceptible, pero radical. El error no está en desacelerar. El error está en no confiar en el intervalo. Está en tratar de correr cuando el paso más sabio sería permanecer. Porque la prisa por salir del vacío puede hacer que te aferres a lo que ya no tiene vida. Y así, sin darte cuenta, saboteas lo nuevo antes, incluso de que pueda nacer. El desafío está en permitir que el nada florezca, en aceptar que el silencio también es semilla, que la pausa también es camino, que el reposo también es cura. Llega un punto en el proceso de despertar en el que ya no hay más a dónde huir. Las distracciones pierden su brillo. Los antiguos refugios se vuelven estrechos y te encuentras frente a algo que quizá nunca has enfrentado con tanta intensidad, tú mismo. Permanecer contigo es, muchas veces, el desafío más profundo del camino, porque eso exige presencia, exige silencio, exige un tipo de coraje que no se alza en gritos, sino que sostiene. El coraje de sentir todo lo que aflora, sin intentar arreglar, sin querer apresurar, sin buscar una salida. Es en ese momento cuando empieza la práctica vibracional. Y no es una técnica sofisticada, no depende de fórmulas, se compone de capas simples, pero poderosas. La primera es la contención vibracional, un movimiento de desacelerar, de reducir los estímulos, rechazar las respuestas automáticas, silenciar los juicios internos. Es un tiempo de pausa. Un tiempo en el que aprendes a no reaccionar de inmediato, a dejar crecer el espacio entre el impulso y la acción, y dentro de él, respirar. La segunda capa es la escucha activa del alma, una invitación a acoger tus emociones como visitantes sagradas, sin intentar transformarlas de inmediato, sin etiquetarlas como buenas o malas, simplemente escuchar, sentir, honrar, porque cada emoción que emerge está contando una historia ancestral. Y cuando escuchas de verdad, esa historia comienza a disolverse, comienza a transformarse, y entonces viene la tercera capa, el ensayo vibracional del nuevo yo. Es cuando, aun sin pruebas externas, empiezas a sintonizarte con la energía de lo que deseas vivir. Cierras los ojos, sientes la frecuencia de la paz, del amor, de la libertad, no para escapar del dolor, sino para anclar lo nuevo, para experimentar, aunque sea en la imaginación, cómo sería vivir en otra vibración. Y eso, poco a poco, comienza a reescribir tu realidad interna. Joe Dispenza habla de esto como un ensayo neuroemocional, la práctica diaria de sentir lo que aún no existe, hasta que esa sensación se vuelva familiar y la realidad empiece a responder. Porque tu biología responde a tu espiritualidad, y la presencia plena contigo mismo es más transformadora que cualquier técnica externa. Tal vez esa sea la verdadera alquimia, no buscar afuera, sino permanecer adentro. No huir de uno mismo, sino encontrarse. Como la ostra que, en el oscuro fondo del mar, convierte un grano de arena en perla, sola, en silencio, al ritmo de la naturaleza y no al de la prisa. Porque es en la oscuridad donde ocurre la magia. Es en el recogimiento donde florece el alma. Y es en el profundo encuentro contigo mismo donde lo nuevo realmente comienza. Existe un tipo de soledad que no grita, sino que late. Llega como ausencia,
pero encierra una presencia tan densa, tan sutil, que solo quien ya la ha sentido sabe cuánto transforma. Quizá estés viviendo este exacto momento, un tiempo en que todo parece haberse vaciado. Personas, rutinas, sueños antiguos, pero ¿y si esa soledad, en lugar de ser un castigo, fuera el espacio preciso donde tu alma empieza a erigir un altar invisible? Un campo sagrado de reconexión con tu esencia más real. La ausencia que duele hoy puede ser el espacio que el universo está limpiando para recibir la nueva frecuencia que estás aprendiendo a sostener. Bruce Lipton nos muestra que las grandes transformaciones emocionales exigen ambientes vibracionales puros. Y eso significa, muchas veces, quedarse solo, quedarse en silencio, quedarse consigo mismo. Porque cuando el dolor es acogido con conciencia, se transforma en expansión. Y es en ese espacio silencioso, donde todo parece en pausa, donde ocurre la verdadera reprogramación. Neville Goddard nos recuerda que el verdadero templo de la creación es interno. Dentro de ti comienzan los mundos. Es en la imaginación bañada de fe, en la soledad regada de presencia, donde se siembran las semillas de la nueva realidad. Y cuando el silencio deje de ser ausencia y se convierta en espacio, espacio vibracional, espacio creativo, espacio necesario, entonces sabrás, lo que parecía un final era solo un comienzo disfrazado de vacío. ¿Y si el alejamiento que hoy duele fuera, en realidad, el portal invisible que está preparando al mundo para recibir tu versión más auténtica? Si estas palabras tocaron algo en ti, aunque sea de forma imperceptible, no es coincidencia. Este canal no es solo un lugar de videos. Es un campo vibracional en constante expansión, donde las conciencias se encuentran silenciosamente para recordar quiénes son y hacia dónde van. Al suscribirte, no solo activas notificaciones, estás respondiendo a un llamado. Estás diciendo sí al camino más auténtico, más silencioso, más profundo. Estás diciendo sí a la transformación que no hace ruido, pero lo cambia todo. Estás diciendo sí a continuar este reencuentro con tu esencia, paso a paso, vibración por vibración. En este momento, ya formas parte de ese campo. Un campo de lucidez, de presencia, de verdad interior. Sigue vibrando con intención. Sigue caminando con claridad. Y permite que tu propia existencia sea la manifestación más poderosa de lo posible, cuando el alma, por fin, vuelve a casa.